Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Vicky Bañez, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a saludar a Pablo Martín. Pablo Martín es el presidente de la Unión de Sommelier de España. Buenos días, Pablo. Buenos días. Luego, dentro de un ratito, vamos a hablar de algo tan delicioso como es el mundo del vino. Pero antes, la actualidad manda y tenemos el privilegio de tener al otro lado del teléfono a don Edmundo Val. Don Edmundo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Un placer. Pues estamos, pues realmente preocupados y ocupados por la actividad, política que estamos viendo en los últimos días. Hoy es un día tremendo. Ahora se van a votar los presupuestos generales del Estado y esta tarde el impuesto a las grandes empresas y la modificación del Código Penal para el tema de la sedición. Tú eres hombre de leyes, eres miembro del Congreso de los Diputados por Ciudadanos y además eres abogado del Estado, o sea que de esto sabes. ¿Qué me cuentas del tema de los presupuestos? Bueno, pues yo creo que lo has apoyos. contado muy bien. Por cierto, además del currículum que me has atribuido muy correctamente, quiero decir que soy habitante de la localidad de Duruelo, o sea que estoy ahí al lado de donde estáis vosotros, en una segunda residencia, al lado de Cerezo de arriba, de Cerezo de abajo. Quiero deciros que los presupuestos, efectivamente, como he dicho, pues hace un rato que he subido a la tribuna a defender cuál era la posición de mi grupo en relación con lo que son los presupuestos para las altas instituciones del Estado, la Casa del Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, pues se produce, digamos, la visualización, el escenario en el que después de terminado el pleno que tiene monográficamente que tratar los presupuestos, a continuación inmediatamente hay un segundo pleno en donde lo que vamos a ver es lo que han costado los presupuestos, cuál ha sido el canje, cuál ha sido el negociete, cuál ha sido la moneda de cambio. Hay una cosa que no vamos a ver en este segundo pleno, que va a ser la cesión de las competencias de tráfico y la desaparición de la Guardia Civil de Navarra. Esto no lo vamos a ver. Esto intentarán que pase un poco de tapadillo, a pesar de que los distintos grupos parlamentarios lo estamos denunciando desde la tribuna de oradores, pero desde luego se va a explicitar, aparte de esto, muy claramente qué es aquello en lo que el gobierno ha tenido que ceder al chantaje de los separatistas, humillando a España, poniendo de rodillas a España. Ha tenido que ceder ante los separatistas con la reforma del delito de sedición, que no tiene impasse, si queréis os lo explico con más detalle, no quiero ponerme muy pesado desde el punto de vista técnico, y ha tenido que ceder con Unidas Podemos en relación con el impuesto a la gente malvada que existe en este país, que se merece que le graben con todos los impuestos del mundo y que son los ricos, los bancos y los que nos abastecen de energía eléctrica en nuestras casas. Ya sabéis, una gente malvada, poderosa, que si tú te opones a este impuesto estás de su lado y estás contra los pobres, ¿no? Es decir, este es el argumento, como veis, tan elaborado, tan para niños pequeños, tan para el aula de un colegio de primaria, que tienen estos señores con respecto a las iniciativas parlamentarias que sostienen. Cosas como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el dictamen que ha elaborado el Banco Central Europeo, la opinión del Banco de España, el hecho de que esto se esté realizando a toda prisa sin que podamos conocer el criterio de órganos expertos, dándonos la posibilidad de incorporar enmiendas que mejoren los textos. Esto no importa, esto queda en segundo plano, esto que es la esencia de todo sistema parlamentario, esto que es la esencia de la democracia, al gobierno de España no le importa nada. No le importa negociar con quien sea y al precio que sea con tal de sacar los presupuestos adelante. No le importa negociar con quien haga falta, con una visión cortoplacista, con una visión de voy a sacar adelante estos presupuestos y voy a intentar permanecer cómodamente sentado en el sillón y volando en el Falcon durante el año que me queda de legislatura. Porque fijaros una cosa también que ha sido curiosa, algún periodista lo ha destacado en algún tuit, y es que sumando apoyos, si se ven las votaciones de estos días atrás, los números, se ve claro que ni siquiera
los votos de Esquerra Republicana de Cataluña son imprescindibles para sacar adelante los presupuestos, porque sumando a aquellas fuerzas políticas que han conseguido transacciones con el gobierno de España, transacciones que obviamente llevan como contrapartida a votar favorablemente al proyecto de ley de presupuestos, ya tendrían 175 votos. Sí. 175 votos, ya no sabían. Esto es más grave, porque esto lo que supone es que el gobierno de España, si quisiera sacar adelante los presupuestos, no tendría que cambiar el Código Penal a la carta para favorecer a Puigdemont y a Junqueras. No tendría que hacerlo, lo hace porque quiere. ¿Y por qué quiere? ¿Por qué el gobierno de España quiere actuar contra España? Dejar sin armas de defensa a nuestra bendita Constitución española. ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué quiere hacer esto? Lo quiere para que en el futuro sus iniciativas legislativas, como las encuestas demoscópicas le están dando muy mal, pues salgan adelante en este año de legislatura que le queda y tengan los soportes parlamentarios correspondientes por si un día Bildu les deja colgados poder tirar de Esquerra, si Esquerra les deja colgados poder tirar de Bildu, etcétera. Esta es la cuestión, es así de sencillo, es un simple mercadeo, un mercadillo de baja estofa en donde el precio lo pagamos todos. Oye, a mí me sorprende porque gran parte del gobierno, y la hemeroteca está ahí, ya dijeron que jamás, en ningún momento, por ningún motivo, podrían negociar con Bildu. Y en cambio ves que están negociando, además con cosas tan tremendas como lo que has comentado de la Guardia Civil, y no se ponen ni colorados. Bueno, hay una promesa de Sánchez que sí que va a cumplir. Es que caray, la oposición nos ponemos a veces tremendos y a lo mejor somos demasiado bestias. Va a traer a Puigdemont, sí. Lo va a traer en el Falcon, claro, lo va a traer a cuerpo de rey para integrarse en la vida normal y corriente y poder presentar a las siguientes elecciones y poderse volver a ser el presidente de la Generalitat de Cataluña. Hombre, no seamos tan duros con Pedro Sánchez, que hay cosas que sí cumple, ¿no? Mire, el presidente del gobierno es que no tiene palabra, es una persona que yo he dicho muchas veces es adicto al poder, es un drogadicto del poder, es una persona que con tal de tener su dosis de poder es capaz de cualquier cosa, no tiene palabra, pero mire, que no tenga palabra un político profesional que nunca ha trabajado en la calle, que no ha tenido una nómina, que no tiene dónde volver, bueno, pues aún está uno ya casi acostumbrado aquí en el hemiciclo, ¿no? Que estos políticos sean así, pero que lo que más me duele, y lo digo de corazón, que un partido político que tiene 140 años de historia, que ha contribuido a forjar la democracia en España, con un papel tan relevante en la transición desde el régimen anterior, que un partido como este, que está llamado a ser un partido de Estado, haya vendido el Estado, lo haya puesto en una bandeja de plata y lo haya puesto en manos de Otegi, de Junqueras, de Rufián, de Merche Purúa, porque con el PNV también, que es un horror, estamos acostumbrados a que ellos simplemente le dan su cheque, se lo acaban de dar, por cierto, sí, ahora ya lo han visto, ¿no? El Cupo Vasco, 1.750 millones de euros y otra cosa que yo creo que no se le ha dado suficiente relevancia, que es que del gasto del incremento de las pensiones se excluye la contribución del País Vasco. O sea, sí, la subida de pensiones en País Vasco la pagamos el resto, la pagamos sí, todos. Los jóvenes de Extremadura pagan las pensiones, el incremento de pensiones del País Vasco. Pues fíjate, esto es lo que ha hecho un partido histórico, que ellos siempre sacan pecho de su más que centenaria historia. Yo, en fin, en los tiempos recientes nadie podrá poner en tela de juicio cuál ha sido el papel que el Partido Socialista ha tenido en la transición española, y fíjense en lo que se han convertido, el peor PSOE, la peor versión del Partido Socialista que han visto todos los tiempos en España. Discrepo con el tema de los sondeos. Fíjate que los de Tezano no le quedan nada mal. Esa es otra de las cosas que Pedro Sánchez ha hecho que es un dinerito de todos nosotros, Yo siempre digo que con esto, que es una cosa que a mí como jurista y como persona que durante toda su vida profesionalmente se ha dedicado a guardar y a hacer guardar las leyes, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, que es el juramento o promesa que prestamos los funcionarios públicos cuando accedemos al puesto de trabajo, y en mi caso como abogado del Estado, pues con una
responsabilidad superior a la de otros cuerpos que no se dedican a este mundo del derecho, hacen otras tareas también muy nobles, pues efectivamente es lo que yo digo que la sociedad española se está acostumbrando, ¿no? Se está acostumbrando, nos elevan el umbral del dolor, ¿no? Nos elevan, pensamos, ¿qué más puede hacer este individuo, este tipo que es el presidente del gobierno y que carece por completo de cualquier tipo de ética o de moral con tal de mantenerse en el poder? Bueno, pues nos sorprende. Es capaz de dar un paso más, es capaz de hacer algo más horrible. Y una cosa que poquito a poco y de forma un poco disimulada, y tengo que decir con pena, que a veces con la complicidad del Partido Popular, una de esas cosas que ha hecho ha sido la colonización de las instituciones del Estado. De esas instituciones a las que servimos funcionarios que debemos ser neutrales políticamente, que debemos estar dotados de una alta capacitación técnica porque aprobamos una oposición, que nos debemos al servicio público y algunos llevamos el servicio público en el corazón y que Pedro Sánchez pues ha laminado absolutamente. Esta mañana lo decía yo desde la tribuna, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, que al parecer es importante que en este momento sea un Tribunal Constitucional progresista, el reparto del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, donde se le ha dado un puesto de por vida a María Teresa Fernández de la Vega, fíjense, y esto es también algo que ha pasado desapercibido, la Agencia Española de Protección de Datos, Radio Televisión Española, los ataques frente a la Casa Real, el despido de funcionarios como yo, que se negaron en un momento determinado a firmar un escrito que contenía mentiras porque no nos pagan para engañar a los españoles. En fin, toda una serie de cosas que si las ponemos... El cese de Paz Esteban, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, de Sánchez Corbí al frente de la UCO, de Diego Pérez de los Cobos, al cual le han impedido el ascenso a general de la Guardia Civil. O sea, es que podemos estar todo el programa hablando de estas cosas, ¿no? Y cuando lo dices así, cuando lo pones todo junto encima de una mesa, es quizá cuando te das cuenta de la importancia del ataque que a la separación de poderes, al mérito y la capacidad, a la neutralidad, a la eficiencia en el funcionamiento de la administración pública, ese ataque brutal que este gobierno ha hecho. Lo de Tezanos casi llama a la risa en comparación con todo lo que he dicho yo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, de lo que sí se siente orgulloso el señor Sánchez es de la ley del sí es sí. Él dice que se siente orgulloso, pero en cambio la gente estamos seriamente preocupados por lo que estamos viendo y por la gente que está viendo reducciones de penas, incluso algunos que han salido a la calle. Y Dios no lo quiera, sí. Dios no lo quiera, pero ojalá, me encantaría estar equivocado, de verdad. Pero es fácil, muy fácil, que en breves fechas veamos que alguno de estos individuos ha vuelto a hacerla otra vez. Claro. A ver, aquí se da un problema que hay que tener en cuenta un poco la génesis de esta ley, que es importante tenerlo en cuenta. Se produce como consecuencia del episodio de La Manada. Sí. Y el que pone en marcha el procedimiento de fabricación de la ley en el seno de la sección penal de la Comisión General de Codificación es el Partido Popular, Rafa Catalá. ¿Y por qué lo digo? Pues porque yo era el abogado del Estado jefe de penal y se nombró a una abogada del Estado que trabajaba conmigo, miembro de esa Comisión General de Codificación. Y de esa Comisión General de Codificación salió una buena ley, o eso creo, porque como los trabajos de la Comisión General de Codificación son secretos, pero hombre, si está Esteban Mestre, prestigiosísimo catedrático de Alcalá de Henares, como presidente de esa sección, si están dos magistradas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, si está mi compañera abogada del Estado, yo entiendo que son las expertísimas que hacen una buena ley. Esa ley entra en el Ministerio de Igualdad y en el Ministerio de Igualdad, como no tienen ni idea y no se quieren asesorar, y por muchos asesores que tengan, les da lo mismo, porque en el fondo lo que son es unos apesebrados que están allí cobrando un sueldecito, pero que no tienen capacidad para poder dilucidar estas cosas, tocan las penas. Y entonces, al tocar las penas, el Consejo General del Poder Judicial, y creo, no lo puedo asegurar, que el Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo dice, ojo, que puede haber una revisión de penas aquí, a la baja. ¿Qué hace Ciudadanos? Ciudadanos presenta una enmienda para que esto no pase, para que no se rebajen las penas. ¿Y qué pasa? Que todo lo que viene de Ciudadanos es malo y no nos hacen caso. Una ley, por lo tanto, bien intencionada, porque hay que tener en cuenta que en esta ley, miren, esto es importante resaltarlo, en esta polarización en la que nos encontramos, lo que no es de recibo es que sucesos como el de La Manada tengan una pena más baja que en los casos en los que se producen agresiones sexuales individuales. Con esta ley no se producen. Lo que no es de recibo es que sea muy barato
poder drogar a una mujer con burundanga y sea penalmente casi insignificante. Lo que no es de recibo es que los abusos sexuales a personas con discapacidad sean también muy baratos. Lo que no es de recibo es que prácticamente queden impunes las agresiones sexuales a las mujeres a través de Internet, desvelando, por ejemplo, fotos de mujeres desnudas por vengarse, por ejemplo, de la novia o de la pareja. Esto esta ley lo corrige. Esto la ley que tenemos, que se ha aprobado, lo corrige. Pero como no hicieron caso ni al Consejo General del Poder Judicial, ni al Ministerio de Justicia, ni a Ciudadanos, que presentamos nuestra enmienda, se ha producido esta tremenda negligencia, esta lógica alarma social que exige, y lo he dicho yo, lo he pedido, que Irene Montero dimita. Y si no, que Sánchez la cese, porque desde luego ha creado una alarma social injustificada. Pero insisto que el debate me gustaría que estuviera puesto en sus justos términos en este tema concreto de la modificación de las penas y no en el tema de la correcta tipificación de los delitos contra la libertad sexual. Totalmente de acuerdo. Edmundo, sé que tienes un día tremendo. Yo seguiría hablando contigo mucho más tiempo. Tengo un montón de temas, pero que evidentemente se quedan en el tintero. Bueno, un día me invitáis al estudio. Eso te iba a decir, Edmundo, que para estamos pasar muy cerquita. por allí y ver a los amigos, claro que sí. A mí sí me encantaría, aparte de una charla que siempre es muy agradable tener una charla contigo, además compartir un rechazo juntos. Fenomenal. Pues, estupendo. Cuando quieras. Muchas gracias y venga, que el día es duro y a por ello. Muchas gracias. Eso es. A vosotros, un placer. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues, un abrazo. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Charla realmente interesante con Edmundo Val, que es miembro del Congreso de los Diputados por Ciudadanos y portavoz de este partido. La verdad es que me han quedado muchas cosas en el tintero, pero el tiempo es el tiempo y es el gran fastidio de la radio. Para que se vamos a tener más tiempo, porque el tema realmente lo merece, es para hablar de vino. Tenemos a Pablo Martín. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. Tú eres presidente de la Unión de Sommeliers de España. En un país como España, con los vinos que tenemos, tener ese puesto es importante. Hombre, es muy importante, ¿no? Representamos a más de 4.000 sommeliers que están asociados por las diferentes asociaciones que hay en España. O sea, imagínate, pertenecemos también a la ASI, que es la Asociación de Sommeliers Internacional, que precisamente, bueno, pues hemos estado en el mes de julio en la asamblea que se ha celebrado en Japón, en Osaka, y bueno, pues el próximo febrero tendremos el campeonato mundial, del cual nos va a representar a España un castellano leonés de Burgos, concretamente, bueno, Diego, que nos va a representar en el campeonato mundial en París el próximo febrero. Yo creo que ahora los españoles tenemos muchas cosas para estar orgullosas, pero una de ellas es de nuestro vino. Hombre, yo creo que España es el segundo país productor, ¿no?
Pero aparte de eso tenemos una calidad, creo que una de los mejores del mundo. De hecho que bueno, pues a Ribera del Duero se la hizo hace 5 años la mejor denominación de origen del mundo. Pero aparte de que Ribera y nosotros que bueno defendemos todas las denominaciones de origen, pero sobre todo los vinos de nuestra comunidad, pues tenemos que estar orgullosos de que España está creciendo en torno a un 18, un 20% en exportación y bueno, pues las diferentes denominaciones de origen, cada día hay más vinos de pago que se diferencian del resto de un poco de lo que son las denominaciones de origen y bueno, yo creo que España tiene una calidad media alta, posiblemente la mejor del mundo. Posiblemente no tengamos esos grandes chateaux como puede tener Francia, pero a nivel de media alta podemos presumir, y además calidad-precio, podemos presumir que tenemos uno de los mejores países del mundo en cuanto a calidad-precio y en cuanto a producción de vinos de calidad. Yo de verdad he salido algunas veces fuera de España y la relación calidad-precio que encuentro en España no la encuentro en ningún país, pero con mucha diferencia, ¿eh? Hombre, y la variedad que tenemos. Y la variedad, por ejemplo, bueno, pues en España también hay vinos muy caros, ¿no? Estamos hablando de que hay vinos alrededor de 1.800 euros, 1.250, 750, bueno, que también tenemos vinos que podemos comparar con los vinos franceses, que posiblemente, sobre todo el Chateau Petrus, la Tour, la Fir, bueno, la Tache, una serie de marcas que nos llevan muchos años por delante, puesto que ellos fueron los inventores. Date cuenta que Francia, cuando la filosera se quedó sin vino y vino a España a por vino, concretamente a la Rioja. Es que, bueno, y fíjate que, por ejemplo, en La Mancha tenemos el mayor productor de alcohol etílico del mundo. El mayor... Tomelloso. Sí, Tomelloso, precisamente, de ahí sale, y somos los primeros exportadores de vino a granel, bueno, por toda la zona de Extremadura. Y fíjate cómo ha cambiado el tema del vino, cómo hemos avanzado en el mundo del vino. Porque antes había una serie de vinos que decía, bueno, pues me gusta esta denominación de origen, me gusta esta otra, pero hay otros que no sé qué. Y es que ahora en España te tomas buen vino en cualquier sitio. Hombre, tú has hecho referencia a Castilla-La Mancha en cuanto a producción de vinos. Sí. Digamos que es la región que más vino produce de Europa, en cuanto a región, ¿no? Se refiere. Pero si antes los vinos de Castilla-La Mancha eran unos vinos... Bueno, pues que se vendía mucho graneles, no tenían una suficiente calidad, pero si nos retomamos a 10 años para acá, Castilla-La Mancha está subiendo en vinos de calidad, igual que todas las denominaciones de origen, a unos niveles y a un calidad-precio que nos quedamos asombrados. Es decir, Castilla-La Mancha tiene ahora mismo 1.200 hectáreas plantadas de verdejo, que es nuestro verdejo principal de rueda, pues Castilla-La Mancha también está elaborando un buen verdejo. Hombre, posiblemente no sea como el nuestro, pero que tiene una calidad muy, 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 muy buena. Otra cosa en la que hemos avanzado mucho es en la presentación del vino. Tenemos unas botellas con unas etiquetas realmente admirables, es decir, joder, exponemos bien nuestro producto, cosa que es importante. Hombre, el hábito no hace al monje, como dicen, ¿no? Pero la etiqueta es muy importante. Si nos retomamos al año 82, por ejemplo, que se fundó la denominación de origen de Ribera del Duero, pues había cada etiqueta que era, bueno, pues raras, pero al final se le conocía a ese vino por su etiqueta, por o lo bien diseñada o lo mal diseñada que estaba. En la actualidad hemos avanzado mucho, el mundo del vino, sobre todo en España, ha surgido de calidad, de imagen, ¿no? De esas etiquetas, de ese cambio de botella. Cuanto mayor es la marca, se utiliza mucho una etiqueta totalmente diferente para diferenciarle del resto de la marca. Las botellas también es importante. Se ha mejorado en el corcho, que es importantísimo todavía, con unos... esos llevan unos controles de calidad inmensos, porque el corcho es sumamente importante,
sobre todo para los vinos de calidad o para envejecer los vinos. Y valen caros. Y valen muy caros, claro. Y digamos que España somos productores de corchos muy importante, pero que no llegamos a la producción de corcho que, por ejemplo, produce Portugal. Oye, ¿qué te iba a decir? Consumimos más vino. Siempre se habla de que a la gente joven le cuesta trabajo incorporarse al mundo del vino, descubrir las maravillas del vino. Poco a poco la gente joven va conociéndolo antes. Bien, España como país de productor hemos bajado mucho en el consumo del vino. Le estamos recuperando de 5 años a esta parte y ahora estamos aproximadamente entre 25 litros por habitante año, cosa que Francia está en 30-32. Digamos que desapareció el vino 5 estrellas, que era el que compraba mucha gente en botellas de litro, que venían 5 estrellitas alrededor de la botella, pero hemos ganado en consumo de calidad. Los jóvenes, es una asignatura pendiente del cual ni bodegueros, ni viticultores, ni sumilleres no hemos sabido tocar la tecla de por qué el joven no consume vino. Yo te voy a decir una cosa, y yo sí veo que, por ejemplo, hay una mayor campaña de comunicación, de publicidad, de otro tipo de bebidas que de vino. Ahora sí es cierto que están empezando a asomar los vinos a los medios de comunicación, pero antes no se asomaban, antes no lo veíamos una publicidad como la que podíamos ver de otras bebidas, como por ejemplo la cerveza. Bueno, lo que pasa que hubo una temporada que por la ley del vino estaba prohibido hacer publicidad del vino, porque se la consideraba una bebida alcohólica. Bien, pero hay que saber diferenciar lo que es una bebida alcohólica de es decir, el vino hace una fermentación natural, cosa que el alcohol es una destilación, que no tiene nada que ver. Estamos hablando de 12 grados y medio, 14, 15 máximo que puede tener un vino, quitando los vinos especiales o los vinos, digamos, de Jerez, Jerez Sherry, y bueno, pues eso ha costado, ¿no? Y se ha hecho mucha publicidad de cerveza, en principio porque es más barata, también es verdad, pero hay vinos que tienen una calidad-precio precisamente para que los jóvenes puedan entrar dentro de esa dinámica. Y es más, se inventó el 5.0, los vinos que tienen muy poca gradación alcohólica, de 5 grados y medio, que son dulcecitos, precisamente para que los jóvenes se empezaran a beber el vino. También los jóvenes le consideran que es un poco ennovista. Pero ahora mismo, a partir de los 32, 35 años para arriba, los jóvenes están consumiendo vino. ¿Y dónde lo hemos notado? Durante la pandemia. Durante la pandemia, toda la gente joven ha pedido muchos vinos a tiendas especializadas, a distribuidores, que nos llamaban a nosotros la gente: oye, ¿dónde puedo comprar vino? Y te puedes quedar perplejo de la cantidad de vino que se ha consumido y de la cantidad de marcas que se han comprado caras. Es decir, no se ha ido a un vino barato, sino se ha toda esa gente que tiene un trabajo estable, que ganan dinero, porque no hay que olvidar que el vino, calidad-precio, y si nos subimos a eso, tiene que tener un poder adquisitivo alto. Cosa que los jóvenes, pues hay, digamos, un paro bastante importante, sobre todo en la juventud, pero toda la gente, como te digo, que tiene en su puesto de trabajo, nos hemos quedado sorprendidos de la cantidad de vinos que se ha consumido durante la pandemia, porque se juntaban y tú traes un vino, yo traigo otro, pero de un precio bastante elevado. Además, lo bueno es que una vez que entras en el mundo del vino ya no lo abandonas. Una pregunta, ¿no pensáis que puede influir el tema de la edad? Me refiero, todo lleva un proceso. De alguna forma todos hemos sido jóvenes y hemos empezado primero por la cerveza. Incluso hemos tomado copas, pero hemos tomado copas con refrescos.
pero el vino quizá, el sabor inicial del vino es más agresivo. De alguna forma yo sí he ido viendo una evolución de, por un lado, la edad y por otro lado, empezar con vinos blancos, lo que tú dices, el champán, que si luego el rosadito, y al final acabas en el tinto. Yo creo que es... no lo sé. También sabe lo que, desde mi punto de vista, que a ver, ¿por qué por una botella de alcohol se pagan 12 euros, que la compras en un supermercado, y una botella de Coca-Cola que te vale 1,20 euro de 1 litro? La gente, ¿por qué no compra vino? Que es mucho más barato. Sí. ¿Por qué? Porque la gente con ese tipo de alcohol digamos, bebe más, se lo pasa mejor y no está dispuesto a pagar por una botella de vino, que hay fabulosas marcas de vino en supermercados por 7 u 8 euros, que son los Riberas o los Riojas de vinos jóvenes roble, que son fantásticos, y la que tú bien decías, la cerveza, que bueno, pues es, digamos, donde empiezas, pero que sí que es verdad que la gente joven cada vez se va aficionando al vino, porque en muchos momentos la gente joven le tenía ahí como que era para novistas, que era para gente más mayor. Al vino también le hemos dado entre todos nosotros que eran mucho más, las catas se hacían mucho más técnicas para gente más entendida. Ahora nosotros, desde el punto de vista nuestro, eso lo hemos cambiado. Las catas las hay que hacer mucho más, digamos, no tan técnicas. No, para que nosotros seamos... exacto, en eso no estoy de acuerdo contigo. Yo he estado en muchas catas y algunas veces digo, bueno, yo a tanto no llego. Claro. Y créeme que a mí el vino me encanta, pero hay cosas que ni llego ni posiblemente me importe. Entonces hay otra serie de características que tiene el vino que sí podría llegarme mejor y apreciarlas más y distinguir una cosa de otra. Exactamente. Yo creo que las catas técnicas hay que hacerlas para los técnicos, para la gente técnica y tal, para profesionales, pero luego para la gente de a pie hay que hacer unas catas totalmente sencillas, didácticas, que todo el mundo sepa los componentes del vino y 4 cosas más. Y lo más importante de un vino, ¿sabes cuál es? ¿Me gusta o no me gusta? Ese es el final de todo consumidor, porque nosotros podemos recomendar un tipo de vino que a nosotros nos parece que bueno, que tiene esa calidad, pero a ti llegas y dices, pues mira, me dirás todo lo que tú quieras, pero a mí este tipo de vino no me gusta, y punto pelota. Y es así, y no hay que entender, es me gusta o no me gusta, o bien por denominaciones de origen, o bien por marcas, que una gente está acostumbrada a una denominación, a uno le gusta más el Rioja que el Ribera, al otro que el Priorato, o cuantas denominaciones de origen haya, y otra gente que está acostumbrado a una marca. Pero nuestra labor es, cuando un cliente se pone en manos nuestras y nos dice, recomiéndame un vino, y nunca hay que recomendar el vino más caro, hay que ir a recomendar el vino que a ese cliente le apetece en ese momento. Y la comida que está tomando. Y la comida que está tomando, por supuesto. ¿Qué te iba a decir? Con el tema de los vinos, tenemos denominaciones de orígenes, que es algo importantísimo, tenemos un montón de historias, pero de alguna forma las denominaciones de origen han ayudado a que nosotros prestigimos el vino, a que ofrezca una garantía que de otra forma no había. Hombre, yo creo que hay gente incluso que está en contra de ellas, bodegas, digamos, pero las denominaciones de origen yo creo que han sido muy importantes para salvaguardar, digamos, la calidad de los vinos, porque ahí regulan, para eso están los consejos, que de vez en cuando el protocolo, digamos, se cambia el reglamento por circunstancias, pero yo creo que los consejos reguladores hoy, en la actualidad, y ha cambiado con la nueva norma de la ley y el vino que se aprobó en el 2007, hemos ahora, Ribera del Duero, por ejemplo, era la denominación de origen que tenía 2 tipos de cata, una previa y otra cuando salía al mercado. Te da unos parámetros de calidad que, si no los tienes,
no puedes entrar dentro de lo que es la denominación de origen, y yo creo que ha salvaguardado sobre todo lo que es y lo sigue haciendo, la calidad de los vinos. Ellos te dicen tantos kilos por hectárea, y luego cada bodega, sí, claro, puede hacer lo que... pero te marca unos mínimos. Yo creo que eso es importante. No obstante, pues repito que hay algunas bodegas que están en contra de la denominación de origen. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha cambiado de nuevo la ley, y antes había unos comités de cata en todos los consejos reguladores, que era el último paso para que los vinos salieran al mercado. Ahora ya se autocalifican las bodegas siempre y cuando tienen que pasar ese tipo de catas a los consejos reguladores para que luego se emitan las contraetiquetas de los vinos de las botellas. Oye, ahora a nivel de consumidor te digo, acuérdate que hace unos años estábamos pendientes de tal vino del año tal vino del año cuarto, la reserva no sé qué, esta añada fue muy buena, esta fue excelente. Ahora eso ha desaparecido. Ahora mismo los vinos de alguna forma no te sorprenden ni para arriba ni para abajo, son bastante más lineales, bastante más regulares. Acuérdate que antes incluso se hacían todas las denominaciones de origen calendarios. Sí, calendarios que venían los años, exactamente. El año tal que... Hombre, yo creo que ahora mismo se sigue haciendo igual, porque en todos los consejos reguladores de España, incluso a nivel mundial, todas las cosechas se califican, desde regular, buena, muy buena, excelente, pero que en los últimos años, afortunadamente, todo se califica entre muy bueno y excelente, ¿no? Pero es importante, las añadas es sumamente importante, es decir, la de este año es una añada complicada, sí. Ha sido muy complicada, porque no ha llovido, porque la uva no ha engordado, teníamos un grado alcohólico importante, no maduraban los fenoles, es decir, las cosechas siempre son importantes, sobre todo a la hora de guardar, ¿no? Hay cosechas que no se pueden guardar y hay cosechas que se pueden guardar, y es más, hay bodegas, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, Vega Sicilia, ha habido años que si la cosecha ha venido mala no he elaborado vino, y ya está, y no pasa nada, absolutamente nada. Entonces, repito que la añada es imprescindible, porque claro, si no tienes alcohol, no tienes acidez, no tienes unos parámetros de taninos, de toda la serie que influyen en lo que es la vendimia, porque ahora el vino no se elabora en bodega, se elabora en la viña. Uh-huh. Ahí es donde hay que empezar para tener la calidad, y luego la bodega, claro, lógicamente, es donde se transforma, pero donde realmente, desde mi punto de vista, y se está trabajando mucho y bien, es en el campo, en la variedad. El tipo de tierra, el tipo de tierra, el tipo de uva, cuando se vendimia, eso lleva, no decir como antes, pues mira, vamos a vendimiar el día 12 de octubre, o el día 13, que estamos todos, hoy cuando la uva está en su punto. En una misma parcela, a lo mejor se vendimia una parte y otra parte no se vendimia. O sea, lógicamente, para eso están los enólogos y los ingenieros, agrónomos, para determinar cuándo es el tiempo óptimo de vendimiar. Estamos terminando, pero yo quiero hacerte varias preguntas antes de acabar. Una de ellas es la importancia de un sommelier en un restaurante, que posiblemente muchos no lo apreciemos. Y cada vez, afortunadamente, lo estamos viendo más y disfrutando más. Cuando empezamos, decía, eso de sommelier, ¿qué es? Y cuando nos venían con una bebida, la de Borgoña y tal, ese cenicero, ¿para qué sirve? Eso ha cambiado todo. Yo creo que el sommelier es una parte importante dentro de un restaurante de prestigio, porque el sommelier da confianza al cliente, le recomienda en cada momento el vino que en ese momento debe tomar con la comida que está tomando. Es rentable, porque el sommelier conoce todas las marcas de vinos. El sommelier compra, porque hay que pensar que hay vinos que hay que guardar y hay vinos que hay que comprarlos en Premier para luego, lo que hablamos antes de las cosechas, para que esos vinos se revaloricen dentro del propio restaurante. Entonces el sommelier es una figura importante dentro de un restaurante que prestigie, incluso en restaurantes normales. Hay que pensar
que hay muchos restaurantes que venden mucho vino, no solo los estrellas Michelin. Yo lo creo. Además, lo complicada que es tener, como aquí en muchos restaurantes lo hay, una carta de vinos realmente impresionante, una bodega extraordinaria. Claro, o sea, hay restaurantes, ya que estamos en el nordeste o en Castilla y León, en pueblos de nuestra comunidad, que te quedas asombrado de la cantidad de marcas de vinos y vinos de un alto standing, digamos, dentro de sus restaurantes. Y eso es gracias a las personas que nosotros nos encargamos de formar, ¿no? Date cuenta que nosotros en Castilla y León tenemos a través de la Escuela Internacional de Cocina, tenemos una formación de sumilleres de entre 25 y 30 personas todos los años, que es el mejor curso que hay a nivel de España, con una duración de 550 horas y está firmado por mí, por la Asociación de Sumilleres a nivel nacional y por la Cámara de Comercio y por la Consejería de Agricultura. Es el único que hay en España. Qué bueno. Oye, a mí me pasaría, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, cuando estés en una cata y pruebas uno y dices, joder, yo me tomaría otro más, que está muy rico. A ver, los vinos... Abandono la cata y voy a tomarme un par de vinos de este. ¿No? Los vinos buenos al final hay que bebérselos en una cata, sea una cata o no. Y los que no son tan buenos, pues ahí se quedan. Para mí, ¿sabes cuál es la mejor cata que hay? Que si estamos hacemos una cata entre 10 o 12 personas, cata ciegas como se hace, y bueno, cada uno opina y los califica y tal, y luego se ponen encima de la mesa y empezamos a comer. Se enumeran y dicen, yo quiero del 2, yo quiero del 4, yo quiero del 5, y eso ahí es donde se mide ya no solo la calidad, sino el gusto y la sapiencia de ese vino. Estoy pensando en abandonar esto del periodismo y dedicarme a lo tuyo, ¿eh? Me parece mucho más gratificante. No, el periodista, nosotros gracias a vosotros, pues hemos subido mucho, se ha escrito mucho sobre los sumilleres y es gracias a vosotros, a la gente que ha tirado de nosotros. Y sobre todo a los clientes que han descubierto la importancia de un sommelier. Que antes, como dices tú, no tenía hasta lo de juro y de caramba, así que muy efectivamente. La verdad que nos da mucha satisfacción el cliente cuando tú has recomendado un vino y bueno, pues se va satisfecho y no le hemos quitado la cartera. Que es importante. Eso es muy importante. Yo, como anécdota, cuando empezaron a hacer los vinos un poco diferentes, pues un amigo y un cliente de Cándido dice, dame un vino. Y bueno, pues le di el Barón de Chirel, ¿no? Que era un vino nuevo, que era un vino totalmente diferente al Rioja, dice. Y lo que te contaba al principio, dirás tú que es bueno, pero a mí no me gusta. Tráeme a mí el que me gusta, que era un 904, que es un vino mucho más oxidado, más evolucionado. Bueno, pues aquellos tipos de Rioja que estábamos todo el mundo acostumbrados a tomar, y sobre todo el cliente. Y ahí está la anécdota. A mí me está ocurriendo, y es un tema quizás de gusto, hace ya unos años que he apartado un poco los reservas porque se me hacen pesados. Bueno, yo creo que el prototipo de vino que más nos gusta a todos posiblemente es el Crianza, pero el rey es el reserva. Porque ha habido una temporada que prácticamente los reservas no se elaboraban y están volviendo a volverse a muchas bodegas, tienen reserva. Porque empezaron los vinos, digamos, un poco vinos de nueva generación, se elaboraban vinos para Parker, que tenían mucho color, mucho tanino y eran muy pesados. Y en cambio, un buen reserva, sea de donde sea, tiene una calidad porque ese vino de reserva es donde mejor uva va destinada para elaborar ese tipo de vino, que son los viñas viejas. Tienen un proceso mucho más largo. Sí, porque además los años de la viña es importante. O sea, viñedos que tengan 100 años, claro, lo que da, pierdes cantidad, pero ganas una calidad. Claro, estamos hablando que los viñedos viejos no te hacen tanta producción como pueden ser los viñedos jóvenes, ¿no? Entonces, para mí, un reserva es una delicia, porque además, cada vez que le estás tomando, te va aportando una serie de sensaciones
cosa que un vino joven no te lo va, No te lo va a dar. no te va a aportar esa sapiencia y ese sabor que tiene un reserva. Pues yo me acuerdo de un refrán que dice, te la dan con queso, pero qué rico está el vino y el queso, ¿eh? Sí, señor, pero bueno, te la dan con queso, pero ¿sabes por qué? Porque, claro, cuando iba, eso venía de La Mancha, que te metían en una bodega, te metían un queso manchego y un vino, y luego cuando volvías a casa decías, pues si este vino no es el que he comprado yo. Pero bueno, eso es una anécdota. Maridar un queso es uno de los platos posiblemente más difíciles que haya, maridar un vino con un queso. Te voy a poner un brete, te voy a hacer un reto, a ver si consigues solucionármelo. ¿Cómo maridas tú unas alcachofas? Pues las alcachofas son muy complicadas, y te voy a decir sí. por qué. Por el amargor que tiene, pero depende cómo esté elaborada la alcachofa. Si es una alcachofa natural que va salteada con ajo y jamón y tal, bueno, pues llevaría un tipo de vino. Si es una alcachofa elaborada de otra manera o en témpura, podrá llevar otro vino. Y depende cómo esté cocinada. Pero para una alcachofa normal, yo, igual que para la morcilla, que tienen mucho, serán complicadas, yo siempre me iría a un vino joven o a un vino de maceración carbónica, que les hay muy buenos en España. ¿Y un jerez? ¿Un palo cortado, un fino? Esos son dioses, digamos, Vinos únicos en el mundo. Un palo cortado. Es que también hay que pensar que, por ejemplo, los vinagres son muy complicados, pero por ejemplo, el mejor maridaje que hay para un jamón, que hemos estado hablando, es un fino o una manzanilla. Sin lugar a ninguna duda. El matrimonio y el ensamblaje del jerez y la manzanilla con el jamón es sumamente extraordinario. Por ejemplo, los amontillados van muy bien para todo tipo de escabechados. También. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vinos que tienen entre 17 y 18 grados. Entonces, amigos, no dirán ustedes que no estamos aprendiendo de vino, como para que luego vaya a un restaurante y no se fíen del sommelier. Fíjense todo lo que pueden descubrir por estar con un profesional, como todo. Oye, antes de irnos, yo quería preguntarte por Ópera Prima, que se va a celebrar, cuéntanos lo que es, se celebra en Peñafiel el día 28, este lunes. ¿Qué es Ópera Prima? Sí, bueno, Ópera Prima es una cosa que lo inventamos en su día, es vino y música, ¿no? Uh-huh. Para cada vino hay una música, ¿no? Y por eso se llama Ópera Prima. Y bueno, pues ahí van a concurrir 48 bodegas de la denominación de origen solamente Ribera del Duero. Allí todas las bodegas van a presentar sus novedades o el vino que ellos consideren, y estamos hablando de 350 sumilleres en la actualidad. Ya está cerrado el 350. Está completo, no entran más en el salón. Y bueno, ahí vienen sumilleres no solo de Castilla y León, sino de todo el territorio nacional. Vienen sumilleres de todos los sitios, de Andalucía, de Asturias, de Galicia, de prácticamente de Extremadura, de Castilla-La Mancha, del País Vasco. Y bueno, pues es una cita prácticamente obligada, es una sesión de por la mañana, y el cual todos los que ahí se sientan catan los vinos. Hay un cuadernito para cada uno de la bodega, para que ellos tomen sus notas, se las lleven, y luego el vino que más les haya gustado, les haya sorprendido, puedan comprarle para sus restaurantes. Oye, tú en tu casa dices, bueno, yo sé que este vino tiene una composición extraordinaria, tiene no sé qué, es una maravilla, pero chico, luego hablamos de los gustos, que a mí me gusta este más. Sí, claro, si es lo que te decía, me gusta o no me gusta. Yo en mi casa, pues posiblemente, ¿sabes también? El vino, yo creo que cada vino tiene un momento y una compañía. O sea, tú puedes tener un gran vino en tu casa, pero si estás solo, pues a lo mejor no te le abres. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el vino, igual que el maridaje con la comida, pero sobre todo hay que bebérsele con gente que te apetece en cada momento. Y eso es lo más importante para mí, que tomártele en cada momento y con la persona indicada. Y luego en casa, bueno, pues depende si estás solo, el estado de ánimo también que tengas. Eso influye mucho, y bueno, pues el resto
Como tenemos un abanico tan grande, pues la verdad es que es yo infinito. algunos días bebo agua. Lo que no se puede evitar. No, pero ahora tú fíjate ahora mismo, un buen plato de jamón bien cortadito, con su pan, no con colines, con pan. Y un buen vino, y una buena charla, es inigualable. Y es más, hay vinos, como dices tú, los reservas, que valen para postre. En un vino que un gran reserva, o bueno, un vino que estás charlando después de la comida, y en vez de, mucha gente lo hacemos, en vez de tomarte otra bebida, pues sigues con el vino, sigues charlando y eso tranquilamente. Pablo Martín, lo único que me fastidia es que se acabe, pero nos vamos a tomar un vino, ¿te parece? Perfectamente, perfecto. Pues después tienes que venir más veces, Cuando tú y hablar más. Vosotros, Vicky y tú queráis, yo estoy a vuestra entera disposición. El mundo del vino. Podemos hacer a través de esto hasta un curso de vinos. Es extraordinario. Podemos hacer cosas por el mundo del vino, es una maravilla, y yo creo que aún hay gente que no lo ha descubierto y tenemos que ayudarles a que lo descubran. Muy bien. Y el mundo del sommelier, que es importantísimo. No se llega a sommelier porque sí, hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho. Además, hay sommeliers que flipas. Sí, y sobre todo en España, pero ¿sabes dónde están los mejores sommeliers? Bien. En los Países Bajos y Suiza. Claro, en todos aquellos que no producen vino, porque conocen todo. En el Mundial de Mendoza, y yo no sé si tenemos tiempo, acaba un chaval que ganó el Mundial 27 y yo estaba de jurado y bueno, pues estaba ahí, y cuando dice, este vino tinto es tempranillo, es de la Ribera del Duero y es de Alejandro Fernández. Madre mía. Yo Increíble. me quedé flipado, digo, este tío de qué va, porque dice, no, pues es. Pues era. Bueno, pues cuando se descubren las botellas, efectivamente, era un vino de la Ribera del Duero de Bodegas Pesquero. Qué y bueno. ya te flipas. Y dices, bueno, entonces te dan ganas de levantarte y irte. Qué paladar, es alucinante. Pablo Martín, muchísimas gracias. Pablo Martín, el presidente de la Unión de Sommeliers de España, nos ha contado muchas cosas de vinos y espero que nos cuente muchas más. De verdad que muchísimas gracias por acercarte por aquí. Gracias a vosotros. Además, el mundo del vino nunca se termina de aprender. No, Nunca. ni de disfrutar. Siempre hay alguno por ahí que no conoces. Vicky Bañez, muchísimas gracias. Hasta mañana. Claudia, muchísimas gracias. Amigos, les dejamos. Vamos a tener un parón en nuestras emisiones. Mañana no habrá radio, el lunes tampoco, pero el martes estaremos aquí como todos los días, ¿vale? Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.